Alt R. Grabando la clase número 800. No, esta debe ser la clase 29 de Lineal 2. Y entonces vamos a seguir con el tema de las formas bilineales. Entonces, déjame ver si tengo el actualizado. Ahí es, esto el diciembre, 8 de diciembre. Aquí está actualizado entonces. Ya, perfecto. No tiene errores este. Y ahora vamos a ir a ver el libro de Hoffman. Vamos a empezar como siempre con Hoffman y Kunze, la parte teórica, y después vamos a hablar de los apuntes. Ok, Hoffman y Kunze. Entonces ya hablamos de formas bilineales simétricas. Hay que ir a la página 300 y tanto, 360. 360 era, parece. No era esa, mala memoria. Vamos a ir a tabla de contenidos. Tabla de contenidos. Entonces estamos en el capítulo 10. Esto al final del libro. Capítulo 10. 375. Ahí está. 375. Entonces tengo que ir como a la 380. 380 del déjà vu. Yes, 372. Perfecto. Entonces ya vimos formas bilineales generales, formas bilineales simétricas, y ahora nos toca ver formas bilineales antisimétricas. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Formas bilineales antisimétricas. Formas bilineales antisimétricas. De eso vamos a hablar. Bueno, la razón por la que uno estudia este tipo de formas es por la siguiente. Sea F, bueno, ¿qué significa primero una forma bilineal antisimétrica? Una forma bilineal F de B F. Le llamamos F, sí, le llamamos F. Una forma bilineal F sobre B se llama antisimétrica, es antisimétrica por definición, antisimétrica, si F de alfa beta es menos F de beta alfa. Entonces, al cambiar el orden, hay un signo negativo que aparece. Y esto para todos los vectores, para todo alfa, beta en B. Para todo alfa, beta en B. Entonces, ¿por qué estudiamos estas formas bilineales antisimétricas y por qué estudiamos las simétricas de la vez anterior? Es por la simple razón de que si F es cualquier, si F es cualquier forma bilineal, una arbitraria. Entonces si F es cualquier forma bilineal, podemos escribir siempre, podemos combinar, podemos expresar F como una suma de una forma bilineal simétrica más una antisimétrica. Podemos escribir F de alfa beta de la siguiente manera: F de alfa beta más F de beta alfa dividido por 2 más F de alfa beta menos F de beta alfa dividido por 2. Obviamente que el cuerpo tiene que tener características distintas de 2. Característica de F distinta de 2. ¿Sí? El 2 no es 0. Por lo tanto, puedo dividir por 2. Bueno, y esto, claro, es una igualdad trivial, porque ustedes ven aquí que F de alfa más beta medio, F de alfa más beta medio, todos de ellos, entonces hacen un entero. Y los que tienen el F de beta alfa medios, y aquí como está con el signo negativo, desaparecen. Y la gracia es que esto define una forma bilineal simétrica, porque si yo cambio el alfa y el beta de lugar, aquí va a aparecer F de alfa beta y F de beta alfa, es simplemente cambiar de lugar esto, pero es una suma. Esta es simétrica. Esto define una forma simétrica. Y esta, si le cambio el alfa y el beta de lugar, o sea que va a quedar F de beta alfa
pero aquí aparecía con un menos, entonces va a ser el negativo. Por lo tanto, esta que está aquí es antisimétrica. Por lo tanto, cualquier forma bilineal la puedo escribir como una suma de una simétrica más una antisimétrica. Y esto pasa algo similar con una matriz arbitraria. De hecho, ya sabemos que las formas bilineales, una forma bilineal en general se puede escribir así, en una base con coordenadas, etcétera, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, donde A era una matriz de n por n, donde n era la dimensión del espacio, y esta A de n se llama asociada a F. ¿Ya? Entonces, vimos que la forma bilineal era simétrica exactamente cuando la matriz era simétrica. Y ahora algo similar ocurre. La forma bilineal va a ser antisimétrica si la matriz es antisimétrica. Recuerden que antisimétrica significa que la transpuesta es la negativa. Entonces, F asociada a F, entonces F es antisimétrica solamente si la transpuesta es el negativo. Y nosotros sabíamos que cualquier matriz A se escribe como la suma de una simétrica más una antisimétrica. Esencialmente corresponde a esta disposición. Entonces, ya hemos estudiado las matrices simétricas, sabemos cómo se diagonalizan con el método de la congruencia, y ahora tenemos que hacer algo similar con las matrices antisimétricas. Pero ahí vamos a ver que la situación es completamente diferente, porque no voy a poder diagonalizar las antisimétricas. Las voy a poder diagonalizar, pero por bloques. Uno también podría decir, claro, este es diagonalizable por bloques, pero por bloques de 1 por 1. Es decir, los elementitos de la diagonal. Esta va a ser diagonalizable, pero por bloques de 2 por 2. O sea, va a ser una matriz diagonal, pero los bloques van a ser de 2 por 2. Ok, eso es lo que va a suceder acá. Entonces, dice más aún, esta descomposición es única. Dice, y si B es de dimensión finita, pues yo estoy suponiendo que es de dimensión finita, porque N es la dimensión de B acá. Dice, si B es de dimensión finita, la forma bilineal F es antisimétrica solamente si su matriz en A en alguna base, o en cualquier base, es antisimétrica, satisface esto. Esto que escribí acá es exactamente lo que dicen acá. Dice, esto se demuestra justo como de la misma manera que uno demuestra el hecho correspondiente en el caso de las matrices, de las formas bilineales simétricas. Eso ya lo hicimos. Dice, bueno, obsérvese que esta relación implica necesariamente, como los elementos de la diagonal no cambian cuando yo hago transposición, se ve aquí que los elementos de la diagonal de la matriz A son iguales a los negativos de esos elementos. Entonces significa que como el número 2 no es 0, significa que los elementos de la diagonal tienen que ser todos 0 porque son iguales a su negativo. ¿Ya? Y el 2 no es 0, entonces esto implica que los elementos A sub I son todos iguales a 0. Y además la antisimetría significa que cuando yo escriba la matriz A, ya sé que la diagonal puro 0, de aquí van a haber ciertos números, A1, 2, A1N, y aquí viene A2N, N menos 1, N, y aquí viene el A sub N, N 0, porque está en la diagonal. Entonces, aquí voy a tener una cierta cantidad de parámetros, y los que vienen aquí abajo, como tiene que ser la respuesta igual al negativo, aquí vienen menos A1, 2. Este que está aquí es el negativo de este, entonces aquí viene menos A sub 1, 3, etc. Entonces los parámetros libres son exactamente estos. Los demás están todos determinados. Y en este caso la dimensión del espacio de todas las matrices antisimétricas va a ser n por n menos 1 medios.
Cuando las matrices eran simétricas, la dimensión era n por n más 1 menos. Y la suma de los dos tiene que ser n cuadrado. Entonces uno puede sacar esta dimensión por esa fórmula, pero también lo puede ver aquí viendo, porque aquí hay n menos 1 parámetros libres. En la siguiente fila hay n menos 2, así hasta llegar a la última que hay uno solo libre. Entonces ustedes ven, esta es la suma de 1 hasta n menos 1, así que n, claro, es la fórmula de Gauss, que era n menos 1 por n menos 1 más 1 partido por 2. Me da exactamente esto, n menos 1 menos. Ahí tengo la fórmula para la dimensión. Esas son las observaciones elementales, básicas, del principio de la sección. ¿Qué otra cosa? Entonces vamos a encontrar ahora una descomposición. Entonces vamos a ver cómo voy a intentar diagonalizarla, pero no voy a trabajar con matrices, sino que voy a trabajar con una forma lineal antisimétrica F. Aquí está la página 376. Entonces supongamos que F es no nula y además antisimétrica. Antisimétrica y bilineal. Simétrica y bilineal. Supone que F es distinto de 0 y antisimétrica y bilineal. Entonces, como no es 0, como F no es 0, existen vectores alfa y beta en B, tales que F de alfa beta no es nulo. Entonces voy a partir con esto para tratar de, bueno, ya sé que no me conviene, en el caso de las matrices simétricas partíamos con un alfa tal que F de alfa como alfa fuera no nulo. Y así empezábamos la diagonalización. Pero lo que pasa es que F de alfa como alfa son todos ceros. Por el hecho de que es antisimétrica, porque tengo F de alfa como alfa es menos F de este alfa lo cambio por el otro, pero que son iguales. Entonces esto me dice que el F de alfa como alfa siempre es 0, y esto es una generalización de este hecho. Porque estos son de la forma F de la base canónica, F de E1, E1, F de E2, E2, son todos 0. Y esto es un caso particular de este hecho más general. Entonces, al contrario del caso de las matrices bilineales simétricas, no puedo elegir un alfa tal que F de alfa como alfa sea no nulo, porque no ocurre, son todos nulos. Por eso es que hay que tomar un alfa y beta distintos, por el hecho de que esto es no nulo. Y tiene que haber algún par, porque si no sería la matriz, sería la forma F, igual a 0, la forma trivial. ¿Ya? A propósito, ¿estoy grabando aquí o no? Sí, estoy grabando, perfecto, no he olvidado grabar. Bien. Okay, entonces tengo F de alfa como beta distinto de 0. Y de ahí empiezo a tratar de fabricar mi base. Bueno, entonces, multiplicando, de hecho, dice aquí, multiplicando alfa por un escalar apropiado. De hecho, el alfa yo lo puedo cambiar y le puedo escribir, entonces puedo escribir alfa prima igual, a ver qué puedo hacer. Puedo escribir 1 partido por F de alfa beta por alfa. ¿Ya? Y si yo hago eso, entonces ¿qué va a ocurrir con el F de alfa prima? Entonces, F de alfa prima, beta, va a ser F de 1 sobre F de alfa, beta, y este como un escalar sale fuera, porque es bilineal de ambas variables, así que aquí tengo F de alfa, beta igual a 1. Entonces quiere decir que sin perder generalidad, puedo suponer que F de alfa beta no solamente es no nulo, sino que vale 1. Sin perder generalidad, puedo suponer que F de alfa beta vale 1. Porque si no es el caso, entonces elijo el alfa prima y le cambio el nombre y lo llamo beta. Ahí está. Alright, tengo eso. Y ahora, la gracia es tomar un vector cualquiera en el subespacio generado por alfa y beta.
Este es son el alfa es distinto de beta, así que y de hecho, ah, el beta no es un múltiplo de alfa, porque si el beta fuera un múltiplo de alfa, se va a violar esto, porque va a quedar aquí f de alfa, un múltiplo de alfa, pero el f de alfa, alfa es 0. Así que realmente este es un espacio de dimensión 2. Y son LI, uno no es múltiplo del otro. Así que este espacio tiene dimensión 2. Dimensión 2. Y ese va a ser mi bloque fundamental. No van a haber bloques de 1 por 1 de diagonal, van a haber bloques de 2 por 2. Bien, ¿qué pasa si tomo un gamma arbitrario acá? Entonces, el gamma va a ser, ¿qué letra usa aquí? C alfa más D por beta. Porque es una combinación mía. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Voy a calcular f de gamma, alfa. Y también voy a calcular f de gamma, beta. Si yo hago estos cálculos, entonces, ¿qué va a pasar acá? Gamma, alfa. Tengo que hacer f de c alfa más d beta, alfa. Alfa con alfa 0. Así que aquí me va a quedar d por f de beta alfa. Y aquí va a quedar f de c alfa más d beta, beta, pero beta con beta 0. Me va a quedar aquí c f de alfa beta. Y este es el negativo de ese. Aquí puedo poner menos d f de alfa beta. Ok, yes. Muy bien, y entonces, ¿qué concluyo? Entonces, pero es que yo dije que el f de alfa beta iba a ser 1. Entonces, ¿qué obtengo? Que f implica que f de gamma alfa va a ser menos d, y f de gamma beta va a ser c. Por lo tanto, el gamma, que vale c por alfa, va a ser f de gamma beta por alfa, y el b es menos f de gamma alfa por beta. Ahí tengo mi fórmula. Pues así, el gamma lo puedo escribir como combinación lineal de alfa y beta, pero con una combinación con coeficientes bien específicos. F de gamma beta, F de gamma alfa. Y van cambiados, porque aparece el alfa y el beta, y aquí aparece el beta y el alfa. Y hay un signo negativo. Esa es la forma general. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar, o sea, a este le vamos a poner un nombre. A este le vamos a llamar W. Y ahora considero, entonces voy a escribirlo aquí, oficialmente designado. Sea W es su espacio generado por alfa y beta. Y consideremos ahora el espacio W ortogonal, que son todos los deltas en B, tales que matan a todo el espacio, que es lo mismo que matarse, anular al alfa y al beta. Son todos los deltas que tienen esa gracia. Da lo mismo en qué orden lo hago, porque cambio el orden, cambio el signo, pero ahí tengo un cero. Entonces, bueno, esto es equivalente a decir que son todos los deltas en beta, todos los deltas en beta, que f de delta gamma igual 0 para todo gamma en W. Es decir, para todo gamma que se escriba así. Ok, y entonces, afirmación, entonces lo que afirmo, afirmación, o lema, o lo que ustedes quieran llamarle, que el B yo lo puedo escribir como una suma directa. O
sea, lo puedo ir descomponiendo. El B va a ser este espacio de dimensión 2, suma directa con el de ortogonal. Y después puedo aplicar el mismo argumento al ortogonal. Puedo elegir un par de vectores de aquí, claro, a menos que la forma sea degenerada, ¿sí? Porque podría ser que la forma bilineal se anule acá. Y entonces ahí ya no puedo hacer nada más. Y eso va a corresponder al hecho de que la forma matriz, cuando encontremos la matriz por bloques, y no es diagonal, pero va a tener bloques de 2 por 2 en la diagonal, van a haber algunos, varios, pero al final podrían haber algunos bloques iguales a 0, que va a corresponder al hecho de que en algún momento la forma lineal podría anularse sobre el último pedacito de la descomposición. Eso también ya ocurrió en el caso de las formas simétricas, que podría haber una parte degenerada. Pero partamos por esto. Después nos preocupamos de repetir el argumento con el W ortogonal. Esta es la afirmación. Yo afirmo eso. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, primero tengo que demostrar que cualquier vector aquí se escribe como 1 acá más 1 allá. Y después ver que la intersección es nula. Es trivial. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, sea cualquier vector, entonces sea, las letras que eligen aquí no son las más bonitas, sea epsilon, cualquier vector en B. Y voy a elegir el gamma de la siguiente manera. F de epsilon beta menos F de epsilon alfa beta. Ok, so, tiene similaridad con eso. Así que este va a ser como... interesante. Bueno, y escribamos el delta epsilon menos gamma. Entonces, cuando el delta esté dentro de W, esto debería darme 0. Bueno, veamos qué es lo que pasa. Entonces, de hecho, entonces, lo que yo afirmo, bueno, primero, es obvio que el gamma es una combinación de alfa y beta. Entonces, es obvio esto, el gamma está en W. Trivial, porque es una combinación lineal de alfa y beta, y el W está generado por alfa y beta. Ya, y además el epsilon con el que partí arbitrario va a ser delta, eso es ponerlo al final, va a ser gamma más delta. Entonces lo que basta por ver ahora, entonces quiero ver que el delta está en el ortogonal. Eso es lo que quiero ver. Porque aquí ya tengo está en el W. Entonces la pregunta es, ¿está en el ortogonal este? Y para que eso ocurra, ¿qué tiene que suceder? Tengo que calcular estos dos. F de alfa, delta. Bueno, eso va a ser F, y también tengo que calcular F de beta, delta. Bueno, pero es que el delta es epsilon menos gamma. Se va a ver alfa, epsilon menos gamma. Entonces, voy a hacer solamente este porque este es similar. ¿Ya? Entonces, voy a hacer una sola parte. O sea, aquí va a quedar F de alfa, epsilon menos F de alfa, gamma. Y entonces aquí tengo F de alfa, epsilon menos F de alfa, gamma. Entonces tengo que hacer F de alfa, F de epsilon beta alfa menos F de epsilon alfa beta. Estoy escribiendo lo que vale gamma. Ahí está. Voy a sacar mi cabezota para que lo vean. Y aquí tengo alfa con alfa 0. Menos por menos da más. Y este es un escalar. Entonces aquí va a quedar F de alfa epsilon más. Este escalar sale fuera. Y aquí tengo F de alfa beta. Alfa con alfa 0, aquí alfa beta, aquí está, negativo con negativo más, y aquí tengo F de epsilon alfa. Pero este vale 1, porque así lo elegimos. Entonces aquí tengo F de alfa epsilon más F de epsilon alfa.
Pero es que esto es 0 porque este es el negativo de eso por antisimetría. Sí, eso es 0. Y el otro también se hace similar, así que este realmente está en el ortogonal. Esa era la gracia. Y ahí tengo la descomposición y falta ver que no hay nada en común en la intersección. Y no quiero borrar. Entonces, ¿cómo demuestro que no hay nada en la intersección? Entonces ahora sea un elemento que está en la intersección. Veamos cómo lo hicieron acá. ¿Por qué dice? A partir de 9.7 es claro que la intersección es trivial. El 9.7, eso pasó hace rato. De hecho, ni siquiera lo hicimos. Empezamos la clase con el 9.7. ¿Dónde está 9.7? Está en la sección anterior. La fórmula 9.7. 9.7. ¿Dónde está 9.7? Es más fácil hacerlo a mano que estar buscando la 9. Estamos a la 16. 9.7 ya. Bueno, voy a elegir sea un gamma que esté en la intersección. Ya, es más fácil hacerlo a mano que buscar la página. Sea un gamma aquí. Y entonces lo voy a escribir de esta manera. Como está en W, se escribe así. Entonces, y además el gamma está en W, así que se escribe de esta manera. Y además mata a todo lo que está, como está en el ortogonal, anula todo lo que está en W. En particular, este de gamma, alfa es 0, porque mata a todos los elementos de W, en particular a sus generadores. Y este de gamma, beta, también es 0, por el hecho de que el gamma está acá. ¿Ya? Porque mata a todo lo que está en W, en particular al alfa y al beta. Pero que si mata al alfa y al beta, entonces significa que este es 0, porque esto es 0, y este también es 0, porque esto es 0. Entonces, si está en W al mismo tiempo, tiene que escribirse de esta manera, con 0 y 0. Entonces 0. Ya, listo. Va, papita, no había que usar nada ni ver ninguna fórmula. Así que ahí encontré la descomposición en suma directa. El primer paso. O sea, el espacio W, ya al B, le pude descomponer así. Le factoricé un subespacio de dimensión 2. Ok. Ahora tengo que volver a la página donde estaba antes. ¿Cuántas páginas me salté? Como unas 5. Ya vamos a buscar, ¿ya? So, go to page 381. Parece que ahí está. 381. Ok. No, estamos más adelante incluso. 380 y acá estamos. Entonces, bien, estamos ahí. Entonces ahora yo considero una forma bilineal nueva, que es la F, pero restringida a este espacio. Ahora este espacio tiene dimensión. Mira, nótese lo primero, lo que interesante que aparece aquí. Esta es dimensión 2. Y si le saco otro de dimensión 2 aquí, parece que la dimensión del espacio va a tener que ser par nomás. Claro, porque ¿cómo le puedo ir sacando 2 y 2 y 2? Al final va a quedar un 0. Y todas las demás, los que no son 0, son todos de dimensión 2, entonces la dimensión del va a tener que ser par. Entonces veamos, eso restringido a W. Aquí puedo usar inducción porque si este tiene dimensión n, este tiene dimensión n menos 2. La dimensión de W ortogonal es n menos 2. Si la dimensión de B vale n. Entonces puedo usar inducción. Entonces, dice entonces, la restricción de F a este subespacio es antisimétrica y bilineal. Esta restricción podría ser la forma 0. Si no lo es, existen vectores. Entonces, si F es 0, listo, ahí me detengo.
porque entonces aquí va a ser la forma degenerada, más puro cero. Entonces, ¿qué pasa si F restringido no es la forma cero? Entonces, por el mismo argumento, existen alfa prima y beta prima en ortogonal, el espacio ambiente ahora es el ortogonal de W, y tales que F restringido, bueno, ya puedo escribir F nomás, porque F restringido a W ortogonal, como ya está en W ortogonal, no hay ninguna ambigüedad. Ese F evaluado aquí va a ser 1. Bien, victoria. Y entonces, nuevamente, elijo el W', que es el generado por alfa prima, beta prima, y entonces ahora tengo la, repito. De hecho aquí, de hecho a este le llaman, le pusieron otro nombre, aquí en el libro le ponen W sub 0. Entonces dice, generado por alfa beta, alfa prima, beta prima y el W sub 0. Entonces el W sub 0, ¿qué cosa es el W sub 0? Dice el conjunto de todos los vectores en... Recuerden que toda esta suma directa, esta suma directa es lo mismo que este. Entonces el W sub 0 va a ser una parte del W ortogonal. Son todos los P, son todos los delta, tales que, como está en el W ortogonal, mata al alfa y también al beta. Pero además es ortogonal al W', así que también mata al alfa prima y al beta prima. Todos son cero. Hay 4 valores iguales a 0. Entonces, nuevamente se repite, si la restricción de F a este es 0, como en este caso ya estoy listo, ahí me detengo aquí en puro 0. Si no lo es, repito. Y así, ¿qué significa esto? Que vamos a encontrar una sucesión de pares de vectores. ¿Qué hallamos? Como estamos suponiendo, como supongo que la dimensión de B es n igual a n finita, terminamos con, obtenemos una sucesión tenemos una sucesión de pares de vectores. Alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2. Esta va a ser una base de W, una base W', y así. Y una base del último, que no es nulo, con las siguientes propiedades. Parte A. Tales que, o tal que. Encontramos una sucesión de pares tal que F de alfa J, beta J, siempre igual a 1. Que si lo elegimos. Alfa 1, beta 1 era 1, alfa 2 con beta 2 era 1, etc. Para todo J. De 1 hasta acá. Ok. B. F de alfa I, alfa J. Estos para alfas que pertenezcan a pares diferentes. Estos van a ser 0. Y betas con betas también van a ser 0, porque es una descomposición ortogonal. So, alfa I, alfa J, beta I, beta J, y alfa I también, alfa I con beta J, también 0. O sea, el F de alfa 1 pareado con este también va a ser 0. Bueno, porque son ortogonales los espacios. Así que esto es un montón de ceros, siempre y cuando el I sea distinto del J.
Y la tercera propiedad, si yo pongo W sub J, lo defino como el generado por alfa J y beta J, entonces el C va a ser W1, suma directa W2, suma directa W sub K, suma directa con el W sub 0 y con la, dice, con la, donde cada vector en W sub 0, entonces, cada vector en W sub 0 es ortogonal a todos los alfa I y los beta J. O sea, los que están aquí, los vectores aquí, anulan, son ortogonales con todos los que están acá. Cada vector en W sub 0 es perpendicular o ortogonal a todos los alfa I y beta J. Y además, cuando yo restringo mi forma bilineal a este W sub 0, me da la forma 0. Esa es la parte de general. Y aquí obtengo el teorema fundamental, que es la consecuencia de todo este argumento. Esta es después la demostración realmente. Porque, bueno, aquí hay una demostración de este teorema, pero son 6 líneas nomás. Poquito. Porque ya la mayor parte del trabajo lo hicimos. Ahora pongamos el teorema oficialmente. Antes de pasar al apunte que yo escribí sobre cómo hacerlo con matrices. ¿Ya? De hecho, más adelante ponen la forma matricial. Más adelante. Después de la demostración. Entonces, esta sección es bastante breve. Pero claro, que implementar el algoritmo, encontrar las bases, la descomposición, eso ya no es tan simple, requiere trabajar con matrices, que es lo que está en los apuntes. So, sea B, espacio vectorial de dimensión n. De dimensión n. Sea B un espacio vectorial de dimensión n. Sobre, aquí dice sobre un subcuerpo, sobre F, que sea un subcuerpo de los complejos. En realidad, todo lo que necesitamos es que el cuerpo no tenga característica 2. Porque ahí había un problema que no... A ver, cuando dividía por 2 es el único problema. Bueno, pero sigamos como dice en el libro. Entonces, después de todo, vamos a trabajar con los reales. Así que da lo mismo. Sobre F contenido en los complejos. Y sea F una forma bilineal, pero antisimétrica. Antisimétrica. Ok. Ya vamos a concluir. Entonces, sea F antisimétrico. Ay, pues ya sigue escribiendo aquí mejor. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el rango de F, entonces el rango de F que le llamamos R, el rango de F igual a R es par. Par. Primera cosa, el rango de F es par. La dimensión es n, ¿ya? Así que la matriz que le corresponde a F es una matriz de n por n. Pero el rango es par. Recuerden que el rango es n menos la nulidad. La nulidad del número de filas igual a 0.
el rango es par. Va a corresponder al número de bloques que aparecen de 2 por 2. Entonces el rango R igual par, y si yo escribo el rango de esta manera, 2K, porque es par, claro, entonces existe una base ordenada, existe una base ordenada ¿le ponemos nombre o no le ponemos nombre? ¿Ya? No importa, sin nombre. Una base ordenada de B. Y pongámosle el nombre. Ya. Existe una base ordenada beta de B. Beta de B. Tal que la matriz de F en esta base va a ser la suma directa de la matriz n-r por n-r de tamaño 0. O sea, la matriz 0, aquí hay la matriz 0, y esta es una matriz que tiene n-r filas y n-r columnas. Así que la matriz 0 de, si quieren le podemos poner aquí n-r para que vean que es de cuadrada de n-r por n-r. Y k copias de la matriz de 2 por 2 está 0, 1, menos 1, 0. 0, 1, menos 1, 0, una cierta cantidad. ¿Qué cantidad? ¿Cuál es la cantidad de copias? K de ellas. Entonces aquí el número de filas, hay 2 por cada una de estas, así que 2K. Que es 0. Hay R filas. Más N menos R filas, N filas. Y el número de columnas aquí también va a ser 2K. Aquí 2 columnas por cada bloque. Estos son bloques diagonales, aquí 0, 0. Puede tener el número de columnas, va a ser también R. Entonces, para llegar al número total, N, es N menos R, esta matriz C, que está ahí. N menos R por N menos R. Esa es la... De hecho, esto no se escribe así porque es muy feo, se escribe así, diagonal, D1, le llamé D o no, o delta, no me acuerdo. Parece que le llamé D en las notas. D1, D sub K, y aquí tengo 0. Entonces este es un bloque, cada uno de estos son bloques de 2 por 2. Y son todas iguales a esto. 2 por 2. Y las DI son todas iguales a esta matriz. 0, 1, menos 1, 0. Y esta que está aquí es de N menos R por N menos R. Una matriz 0 de N menos R por N menos R. Esa es la forma estándar. No es diagonal. No puedo hallar una forma diagonal como en el caso de las matrices, de las formas bilineales simétricas. Con la forma bilineal simétrica me da una matriz diagonal, un bloque de 1 por 1. Aquí no es posible. Son bloques de 2 por 2. De hecho, esto se llama, es lo que se llama un plano hiperbólico. Es un plano porque es de 2 por 2 y hiperbólico es una terminología que se usa en formas cuadráticas. Teoría de formas cuadráticas. Bueno, porque hay una forma cuadrática, etc. Ok, y eso se llama hiperbólico, no sé por qué, pues eso debe venir de geometría hiperbólica, quizás. Nunca averigué por qué le llamaban plano hiperbólico. Probablemente hay una métrica hiperbólica involucrada. Ya, ok, excelente. ¿Cómo se demuestra el teorema? Demostración. Sean alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2, estos vectores que formaban los pares, porque satisfacían ciertas condiciones. Sean los vectores que satisfacen las condiciones que borré, que satisfacen condiciones A, B, C. Y sea, y ahora tengo que elegir una base sí, para el subespacio donde es nula la forma, y sea W, o sea, gamma 1, gamma S, una base de W sub 0. Este es el espacio, el subespacio donde se anula la F. La F es 0. Ok.
Ok, excelente. Entonces, ¿qué voy a formar? Voy a formar, aquí está mi base B. Alfa 1, beta 1. Alfa 2, beta 2. Alfa K, beta K. Aquí pongo gamma 1 hasta gamma S. Pongo en ese orden. Entonces, ok. ¿Qué va a pasar aquí? Veamos la matriz. F, veamos qué pasa con esto. Alfa 1 con alfa 1 es 0. Y también con beta 1 es 0. Porque la forma es antisimétrica. ¿Y qué pasa con F de alfa 1, beta 1? Que es el que está en la posición. Sorry. Esto es correcto. Ojo, piojo, porque este es mi vector B1, este es B2, B3, B4, etc. Entonces hay que tener cuidado con los índices, ¿ya? Pero en todo caso, lo que estoy haciendo, estoy calculando el primer bloque, estoy calculando D1 acá, el bloque D1. Entonces, D1 va a ser, el primer bloque dice 0, 0, así que 0 y 0, por este motivo. F de alfa 1, beta 1 va a ser como si fuera F de B1 por B2, así que este aparece acá. Y esto que está aquí, alfa 1, beta 1, era 1, porque así lo elegimos. Y cuando yo, esto es 1. Y cuando haga el este de al revés ahora, cuando haga al revés, porque tengo que hacer posición 1, 2 y ahora la posición 2, 1, que es la que viene acá. Entonces esto va a ser beta 1, alfa 1. Pero es que esto por la antisimetría es el negativo de esto. Así que este es menos 1. Y por eso aparece este bloque, ¿ves? 0, 1, menos 1, 0. Ese es el de 1. Y bueno, y similarmente con los demás. El de 2, similarmente da lo mismo, ¿ya? 0, 1, menos 1, 0. Y así, hasta el de sub K, el último. 0, 1, menos 1, 0. Y cuando empiece a calcular estas evaluaciones, bueno, cada uno, el gamma 1 mata a todos los demás. Y cuando hago el gamma 1 con gamma 2 va a ser 0, porque la forma F es 0 en este espacio, así que es puro 0 acá. Entonces el resto, el bloque restante es puro 0. Lo que no hemos calculado es el S y el K. ¿Cómo se relacionan? Bueno, obviamente 2K más S es N. Y el rango va a ser el número de filas no nulas, que van a ser exactamente 2K. Entonces, el rango es obvio que es 2K. El rango R es el número de filas no nulas 2K. Y la nulidad es el número restante. N menos R. De hecho, la nulidad más el rango da N. Y este es el tamaño del último bloque, 0. N menos R por N menos R. Ok. Eso es todo lo que veo. Y ahí se acabó la demostración. Tan, tan. Una consecuencia de lo anterior es que si F es una forma antisimétrica, entonces con corolario, o no es ni siquiera un corolario, ya bueno, digamos corolario. Si F es no degenerada en todo el espacio, así que no es la nula. Si F es no degenerada sobre B y antisimétrica y bilineal, por supuesto, si F es bilineal, no degenerada sobre B y antisimétrica, entonces necesariamente la dimensión de B es 2 veces. Es par. Es par. Así que no existen formas bilineales no degeneradas antisimétricas sobre R3. Que la dimensión de R3 es 3, no es par. Sobre aquí es par. La dimensión de B debe ser par. Y en este caso es par y existe una base, que no la voy a llamar beta para no confundirme con la base C,
que es la base de la parte no degenerada, alfa 1, beta 1, hasta alfa K, beta K. Existe de bases de que no degenerada significa que no tienen que el rango es maximal. Esto es la dimensión del espacio, esto es lo mismo que R. Por no degenerada significa eso, que el rango es máximo. Esa fue la definición. Entonces, claro, de hecho esta B es lo mismo que esa porque esta parte no existe cuando es no degenerada. Y no tiene una parte donde se anule, donde sea cero. No hay ningún subespacio salvo el cero. En este caso, beta se escribe así y y la F alfa I beta J va a tener dos valores 0 y 1. Si I distinto de J y si I igual a J, ok, so alfa 1 alfa 1 con, con beta, alfa I con beta J, donde son distintos. O sea, alfa 1, por ejemplo, no con beta 1, sino con cualquiera de los otros betas, va a ser siempre 0. Y cuando sean iguales, alfa 1 igual a J, alfa 1 beta 1, 1, porque así lo elegimos. Pues F de alfa 1 beta 1 es igual a 1, F de alfa K beta K igual a 1. Y la otra condición es que F de alfa I alfa J era siempre F de beta I beta J y eran siempre iguales a 0. Yes. Entre ellos, alfa I, alfa J, incluso cuando sean iguales. Si igual a J, bueno, eso es obvio porque es antisimétrica. Y si el I es distinto de J, porque alfa 1 vive acá y el alfa 2 vive en otro lugar. No somos nadie. Entonces la matriz de F en esta base ordenada es la suma directa, en este caso la matriz de F en esta base va a ser simplemente la suma directa de estos bloques de 2 por 2. Y no va a haber ninguna parte 0. Ahí se acaba. Esa no degenerada. Ok. Y dice, podemos obtener otra forma estándar de la matriz antisimétrica si en vez de esto buscamos otra base. Bueno, pero eso no lo vamos a usar. Nosotros siempre vamos a escribirla de esta manera. Así que el resto del comentario no nos interesa, porque nosotros vamos a quedarnos con esto. ¿Ya? Y ahí se acaba ya no vamos a ver nunca más el libro de Hoffman y Kunze, ¿ya? Así que, bueno, no es para llorar, porque el libro es bueno, pero como le digo, no es muy práctico. Es bien teórico, bien bonito, pero no sirve para calcular. Entonces ahora paso a mis apuntes. Y creo que tengo ahora en mi tablet, puse la versión sin errores, ¿ya? La versión editada. Así que no debería haber ningún percance. Oh, yes, tengo que salir de acá. Salir de acá. Ok, pero lo vamos a hacer después de un pequeño recreo, ¿ya? Un pequeño recreo, vamos a lavarnos las manos. Ok, listo, se acabó el recreo. Vamos ahora a salir de acá. Come on, sal de aquí. Ok, borrar, bien, excelente. Y ahora pasamos a mis apuntes, ¿ya? Dice matrices antisimétricas. Pues ahora estoy trabajando sobre los apuntes para pruebas 2 y 3. Página 26. Matrices antisimétricas.
Dice, la siguiente es la versión matricial del teorema. Entonces, versión matricial del teorema recién visto. Toda matriz antisimétrica A de n por n toda matriz antisimétrica A de n por n tiene rango par, 2K, ¿no es cierto? Tiene rango 2K. Y es congruente. Ajá. Nuevamente. Esto no está claro. ¿Recuerden qué significaba ser congruente? Que había una cierta sucesión que existía congruente. Y es congruente sobre F. Recuerden congruencia, que uno operaba por filas por la izquierda y por columnas por la derecha para tratar de diagonalizar la matriz. Eso lo hicimos para el caso simétrico. Entonces, nuevamente, las operaciones de congruencia funcionan acá. Yo puedo usar congruencia para poner la matriz A en la forma que dice el teorema. Es congruente sobre F a una matriz de la forma diagonal de 1 de sub K, y después aquí viene puro ceros. De hecho, esta es la no hay ceros en la diagonal, tampoco fuera de la diagonal, así que la pongo matriz C, donde aquí hay n menos r, n menos 2K. N menos 2K. Y entonces, donde la B sub I es el bloque fundamental, 0, 1, menos 1, 0. Claro y corpóreo. Aquí el proceso para ponerla de esta manera ya no es tan simple como en el de las matrices simétricas. Porque en la matriz simétrica las operaciones por fila eran las usuales, las que estábamos acostumbrados al método de Gauss. Aquí, como vamos a tener que trabajar por bloques de 2 por 2, van a ver las operaciones vienen apareadas de 2 en 2. No se hacen así como, porque para producir una matriz diagonal, yo tengo que usar el primer uno principal para ir matando cada uno de los elementos debajo del uno principal, uno por uno. O sea, a la fila 2 le resto tantas veces la fila 1, después a la fila 3 tantas veces la fila 1, y así voy matando de uno por uno, pero en este caso voy a tener que ir matando de 2 en 2, por el hecho de que sea en bloques, ¿verdad? Entonces es más complicado. So, el I varía entre 1 y K, por supuesto. Es decir, ¿qué significa esto? Es decir, existe P invertible, una matriz P invertible, tal que P transpuesta por A por P va a ser esta forma diagonal. Diagonal de sub 1, de sub K, y después puro C. Y esto se llama la forma canónica. Esta le vamos a llamar P, y se va a llamar forma canónica de A. Forma canónica de A. Si cuando yo les pido la forma canónica me refiero a esta. Esta es la matriz P. Observe que el rango de A, que 2K, es el doble del número de bloques máximo. Es el doble del número de bloques básicos. Ok, entonces si aquí hay 3 bloques, significa que el rango es 2 por 3, 6. Rango 6. Que cada uno tiene rango 2. Demostración de este teorema.
es que en realidad la demostración ya la hicimos, pero para las formas F, no para las matrices. Entonces, realmente, esta demostración es un algoritmo. Algoritmo. Es decir, receta, algoritmo. Haga lo siguiente, bla, 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 para hacer llegar a la forma. Es decir, si A es 0, no hay nada que hacer. Entonces, la forma estándar, la forma canónica es lo mismo que la A y es 0. Pero más fome no puede ser. Si A es distinto de 0, es el único caso que nos interesa, entonces algún A y J, el único que es menos A, J, I, es distinto de 0. Eso correspondía al alfa y al beta. Existía un vector alfa y un beta tal que f de alfa beta era no nulo. Y entonces, claro que este puede estar ubicado allá por la población no sé cuánto, bien lejos ya, entonces este puede estar ubicado en cualquier parte de la matriz. Entonces puede estar por acá, al final, no nulo. ¿Ya? Entonces lo que yo quiero es ponerlo, que no esté ahí, sino que quede acá. Y después este que está aquí va a ser el negativo. Si este trasladarlo para acá. Aunque esté bien tirado para la derecha, lo pongo aquí y después me encargo de hacerlo 1. 0, 1, menos 1, 0. Ya sé cómo hacerlo 1. Hay que dividir por 1 partido por f de alfa beta. Eso lo hicimos para el caso cuando hablamos de la f, no de la matriz. Entonces, primero tengo que mover el alfa y j, moverlo en esta posición y después preocuparme de transformar este en un bloque de 1. Ese es el primer paso. Ok, entonces. Aquí. Y como voy a trabajar con esto, también voy a borrar acá. Necesito harto espacio. Entonces aquí está el algoritmo, esta es la parte fome, si la es 0, si la es distinto de 0, aquí, estamos aquí. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, algún A y J es no nulo. Entonces el siguiente paso es intercambie la fila 1 con la fila I y la fila 2 con la fila J. Porque bueno, porque este AIJ aquí lo puse en la primera, pero podría estar por acá abajo. ¿Ya? Entonces este estrellita, este asterisco que quiero poner ahí puede estar aquí bien a la derecha y abajo. Entonces para ponerlo en la primera, está en la fila I. Para ponerlo en la fila 1, hago intercambio fila 1 con fila I. Entonces al hacer la primera opción, esta primera, voy a tirar esta mosca, la voy a poner acá arriba. ¿Sí? Y con la segunda, y lo que pasa es que tengo que ir moviendo a esta y también al compañero que está acá abajo, o la compañera, porque esta viene acá. Entonces tengo que mover, ok, sorry, espérate, esta está en la columna, en la fila I y en la columna J, entonces estoy acá. Escribámoslo acá. Voy a tener alfa I, I, entonces esta la voy a suponer que esta es la fila I, y aquí tengo mi columna J. Entonces aquí está mi A y J. Ese que no es nulo. Y que quiero ponerlo acá, en el lugar, en la posición, ahí, 1, 2. Este que está aquí. Entonces hago F1, lo cambio con FI. Entonces, al hacer F1 cambiado con FI, voy a cambiar de fila. En vez de estar en la fila I, voy a estar en la fila 1. Bien. Pero este, claro, que va aquí arriba, sí. ¿Ya? Y entonces no en su columna que quiero. Ok, pero recuerden que este AIJ, como es antisimétrica, viene con un menos AIJ acá. Entonces, cuando yo hago F2 con FJ, voy a cambiar. Sorry, este es AJI. Porque es el negativo. Entonces, aquí, AJI. Este está aquí un 0 entre medio, porque aquí viene la diagonal. 0 y 0. Entonces, AIJ. Y aquí tengo la JI. Se va a quedar el negativo y tengo que ponerlo de arriba. Entonces hago este cambio y hago el otro cambio. Esto lo vamos a ver
cuando lo veamos en los casos específicos, en los ejemplos. Hago F1, FI, F2, FJ, y luego, por supuesto, y además hay que se quite por las columnas. C1 con CI y C2 cambiado con CJ. Si yo hago todas esas operaciones, y eso lo vamos a ver en los ejemplos, va a ser más fácil. Entonces, hago esos intercambios para reemplazar, y entonces reemplazo la matriz A, con la que yo partí, la reemplazo por esta matriz. 0, A y J, lo puse donde quería. Aquí viene menos A y J, aquí viene el 0, y aquí viene una matriz C sub 2, C sub 3, C sub 4. Entonces, el A y J andaba botado por aquí abajo. Entonces, con esas operaciones, lo puse, ese bloque que andaba por aquí, lo puse aquí arriba, como primer bloque. Bien. Ok. ¿Y qué pasa con la C sub 3? Esta que está aquí, estas están relacionadas porque por la antisimetría. Entonces, de hecho, esta C sub 3 yo la puedo reemplazar aquí, va a ser la transpuesta de esta, pero con el signo menos. Así esta que está aquí es mi C sub 3. Por la antisimetría, la transpuesta de esta con el signo cambiado. Esta no me importa que sea, pura basura. Dice, observe que algunas de estas operaciones podrían no tener ningún efecto. Por ejemplo, si I igual a 1 o J igual a 2. Es decir, si mi mosca que estaba por aquí ya estaba en la fila 1, ¿para qué voy a hacer esto? Y ya estaba en la fila 1. Entonces, algunas de estas operaciones podrían tener ningún efecto. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, consecuencia. Si E1 y E2 son las matrices elementales que corresponden, o sea, las que se obtienen de la identidad, que corresponden a las operaciones que corresponden a las operaciones F1 se cambia con FI y F2 se cambia con FJ. Si estas son las que corresponden, entonces, claro, yo hago E1 a E1 transpuesta, pero que esta corresponde a esta operación por filas acompañada por la correspondiente operación por columna. Es decir, esta pareada con esta. Y aquí voy a hacer F2, FJ y C2, CJ, el otro par. Dos pares. Entonces, yes. Entonces, esta corresponde a E1, esta corresponde a E1 transpuesta. Y ahora tengo que poner esta. Por eso, como yo les decía, vienen apareadas, en pares, las operaciones. En el caso de las matrices simétricas, era una sola operación nomás. E1 transpuesta. Para una fila indicada, y después seguíamos con las otras filas. Pero aquí, como hay que hacer dos cosas al mismo tiempo, porque son bloques de 2 por 2, vienen en pares las operaciones elementales. Entonces, lo que acabamos de hacer es esto, hermano. C2 menos C2 transpuesta C4. Todo eso esa cháchara que está ahí es esta ecuación. Bueno, y ahora dice, enseguida multipliquemos la primera fila y la primera columna. Si ahora voy a multiplicar esta fila y esta columna por el recíproco. Ahora multiplicar primera fila por primera fila y primera columna, y ambas. Ahora multiplicar primera fila y primera columna por A y J a la menos 1. Y eso me va a pasar, me va a
producir el primer bloque. Para obtener esta matriz. 0, 1, menos 1, me la voy a poner aquí bien a la derecha. 0, 1, menos 1, 0. Por supuesto que ahora ya no puedo llamarle C sub 2, porque le multipliqué toda la primera fila por el recíproco de A y J, así que todo cambió. Y aquí tampoco le puedo llamar C sub 3, le voy a llamar F3. Y aquí tampoco puedo llamarle C sub 4, le voy a llamar F4, porque todo cambió por el hecho de multiplicar fila y columna. Donde, bueno, entonces lo puse a la derecha porque yo quería escribir acá qué pasa. Entonces aquí va a quedar, recuerden que estoy haciendo multiplicar la primera fila y la primera columna por algo. Entonces aquí va a haber una tercera operación elemental. E3, E2, E1, A, E1, E2, E3 transpuesta. Esta operación E3 es multiplicar la primera fila por A y J. Y como también tengo que multiplicar la columna por A y J a la menos 1, va a aparecer la E3 transpuesta. Eso. Y esta matriz F2 es una matriz de 2 filas nomás, y el número de columnas es n-2, porque son n en columna en total, ya que hay 2 ya que están usadas. Y la F sub 3 no cambia el hecho de que sea el negativo transpuesto. No, la antisimetría no se pierde por hacer eso, obviamente. Se multiplica una fila nomás y una columna por un escalar inverso. Entonces no cambia esa posibilidad. Entonces dice, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues aquí viene la parte delicada. Pues aquí necesito tomar un poco de energía, ¿ya? Ahora viene la parte peluda. Dice, ahora sumamos múltiplos apropiados de las 2 primeras filas de 4.3. Ah, esta. Entonces, vamos a sumar. sumar múltiplos apropiados de las 2 primeras filas para anular cada fila de F3. Entonces, recuerden que F3 yo quiero hacerla 0, pero la F3 va a tener varias filas. Una fila, siempre son de 2 elementos nomás, porque 2 columnas. Así que va a tener que 2 elementitos, A, B, C, D, E, F, G, H, varios elementos. Y quiero matarlos a todos, porque quiero hacerlos todos nulos. Entonces, la gracia es que para matar la primera fila aquí, voy a necesitar usar, al contrario del caso de las matrices simétricas, donde tenía que usar la primera fila, porque aquí había un 1 principal y yo con el 1 principal mataba a ese, etc. Aquí, para matar a ambos, tengo que usar la primera y la segunda fila, de a pares. O sea, son operaciones por pares. Entonces, y dice, sumamos múltiplos apropiados de las 2 primeras filas para anular cada fila de F3, cada una de estas filas, y los correspondientes múltiplos de las 2 primeras columnas para anular cada columna de F2. Entonces se hace lo mismo. Yo, con las mismas operaciones que uso por filas para matar a estos, hago las operaciones por columna y mato a los que vienen acá. ¿Ya? Entonces voy matando al mismo tiempo. Escribámoslo. Aquí dice, lo puse, por ejemplo, si la primera fila de F3 es A, B. Entonces, aquí tengo esta situación. 0, 1, menos 1, 0. Aquí tengo A, B, pero por la antisimetría aquí viene un menos A y un menos P. Entonces me estoy preocupando de la primera fila nomás y la primera columna correspondiente. Y aquí vienen otros números que no me interesan por ahora. ¿Ya? Entonces estoy copiando esto que está aquí
Lo estoy escribiendo acá. Y aquí abajo también vienen otros números que no me interesan por el momento, porque este es el primer paso, ¿no? Y aquí viene la F4 que no la voy a tocar. No la voy a tocar la F4. ¿No? Entonces, lo que yo quiero hacer es ver qué tengo que hacer para matar a esto, el A y el B. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué tengo que hacer? La fila 3, yo la quiero anular. Esta es mi fila 3. La quiero hacer 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacerla 0? Este A tiene que morir. Entonces, quiere decir que para matar este A, yo tengo que sumarle a la fila 3, a la fila 3, le tengo que sumar A veces la fila 2. Porque si hago A veces la fila 2, va a quedar, entonces, si yo hago esta operación, a la fila 3 le sumo A veces la fila 2. Y siempre la pongo en segundo lugar porque es la fila 2. Si yo le sumo A veces la fila 2, voy a matar al A. Y para matar al B, necesito restarle B veces la fila 1. Entonces la fila 3 le tengo que cambiar así. F3 menos BF1 más AF2. Entonces quizás va a ser difícil recordarlo. Entonces mejor escribamos así. F3 la cambio por F3 más AF2 menos BF1. Esa operación, para que aparezca con un más primero. Entonces, claro, hago F3 más A menos B, pero el A multiplicado por F2 y el menos B multiplicado por F1. Va a ser, cuando lo hagamos en la práctica con números, no va a ser tan complicado. Como aquí, porque hay muchas letras, puede ser complicado. Bueno, y tengo que hacer la misma operación en la columna. La columna 3 la tengo que cambiar por la columna 3 más A veces la columna 2 menos B veces la columna 1. ¿Y qué pasa con eso? La columna 3 más A veces la columna 2. Cuando yo hago A veces la columna 2, aquí va a quedar A menos A, 0. Entonces aquí va a ser 0. Y cuando yo haga a la columna 3, le reste B veces la C1, va a ser menos B por menos 1, más B. Entonces va a quedar menos B más B, también se va a ir a 0. Entonces con estas operaciones apareadas, yo voy a transformar esto en 0, 0, y al mismo tiempo esta en 0, 0. Y así voy a ir escalonando. Es que es más complicado que las matrices simétricas, porque en las simétricas no teníamos que usar dos operaciones. Aquí son dos filas las que hay que usar al mismo tiempo y dos columnas. Antes era una sola fila nomás para matar esta fila. Y la columna correspondiente para matar la columna. Aquí es más complicado. Pues dice, repitiendo este proceso, llegamos eventualmente a una matriz que tiene un D1 acá, 0, 0, y después aplicamos todo con la siguiente y así. Así que hagamos un ejemplo antes de que se me acabe el tiempo. Ya me quedan 7 minutos. Puede ser el ejemplo 4.1. Vamos a un ejemplo cómo lo hago en la práctica. Ejemplo. Hallar forma estándar, hallar forma canónica de ¿cuál matriz? De esta. Igual. 0, 0, 0, 0, 2, 4, 1 menos 3, menos 2, menos 1, 0 menos 2, menos 4, 3, 2, 0. Esa es antisimétrica. Entonces dice aquí, dice lo siguiente. ¿Qué es lo que dice? Tengo que elegir una A y J. Tengo varias elecciones, puedo elegir este como mi A y J, que no nulo, puedo elegir ese, cualquiera, pero no nulo, excepto eso, claro.
Entonces, yo puedo elegir cualquiera. Voy a elegir solución. Elegir el A y J, que era el A13. Y lo mismo que el menos A31 por la antisimetría, y esto es distinto de C. Nótese, dice aquí, nótese que otras elecciones son posibles. Como I igual a 1, como ya estoy en la primera fila, esta F1 intercambiado con F. Esta F1 no tiene, y la C1 con CI no tiene ningún efecto, porque I igual a 1, no tiene ningún efecto, no tiene un efecto. Porque ya estoy en la primera fila. ¿Ya? Y yes. Claro, la fila 1 la cambio por la fila 1 y la columna 1 por la columna 1, no hago nada. Y simplemente la ignoramos, dice. Por lo tanto, aplicamos las operaciones F2, porque había que ser F2 contra FJ. Y el J aquí es 3. Este es mi J. Así que cambiar F2 con F3 y C2 con C3. Si cambio la fila 2 con la fila 3. Esta con esa. Y después la columna 2 con la columna 3. Si yo hago eso, ¿qué logro? Se cambia la fila 2 con la fila 3. Esto debería yo hacerlo en una matriz ampliada, pero lo voy a hacer en la matriz no ampliada para como primera vez. F2 con F3. Si yo hago F2 con F3, ¿qué me va a quedar? F2 con F3. Hice solamente esta. Solamente esa operación hice. Pero ahora tengo que hacer columna 2 con columna 3. Columna 2 con columna 3. Columna 2 con columna... columna 2 con columna 3. Estas. 0, 2, 0, 1, 2, 0, menos 1, 0, 3. Esta queda igual. Y esta queda igual. Ahí hice lo que tenía que hacer. Y ustedes ven lo que pasó. Tenía un bloque de puros 0, 0 ahí. Y cuando yo hice esta operación, apareció este bloque. Y la razón que aparece el 2, porque este es que elegí como mi A y J. Así que este 2 lo puse acá y viene apareado con su menos 2. ¿Ok? Entonces lo que hice fue poner este menos 2, que era el negativo de ese. Este que está aquí lo puse acá. Cuando hice el F2 por F3. Ahí está. Estaba el menos 2, estaba acá, lo puse aquí. Ya, pero entonces, claro, resolví este problema. Es decir, este que está aquí, ya lo puse acá. Pero ahora lo que pasa es que este está pareado con el 0, entonces faltaba otra operación que era traer este 2 para acá. Eso ocurre cuando hago esta operación. C2 con C3. Entonces ahí están por fin unidos. ¿Ves? Qué amoroso. Primero, el menos 2 que estaba acá lo puse aquí y el 2 después lo puse acá, haciendo el intercambio. Y ahí me pareció mi bloque. Ya, por supuesto que ahora lo que viene es dividir por 2. Así que tengo 0, 1, 0, 2. Y también dividir esto por 2, entonces queda ese menos 1, 0, menos 1 medio, etc. Entonces eso es lo que viene a continuación, ¿ya? Pero creo que eso lo vamos a hacer después, ya, mañana. Porque ahora a las 6, aquí voy a terminar la clase ahora, ¿ya? Porque no voy a terminar esto jamás. Quedan 3 minutos. A las 6 tenemos clase de ejercicio, ¿ya? Mañana continúo con esto. Ok, voy a dar por terminada esta grabación. Nos vemos en un rato más.